Para siquiera aproximarse a los horrores silenciados de la guerra, nuestra guerra colombiana, habría que escuchar a las mujeres de la Inspección del Placer en el Bajo Putumayo. Me decían que los paracos ahora me iban a matar a mí. Estuvimos un poco como acostumbrando, parecía, porque la violencia parecía que ya no se aplacaba, cada día era más y más y más. En la Amazonia colombiana, en la frontera con Ecuador y Perú, vibra el departamento del Putumayo, un territorio colonizado al ritmo de bonanzas que han traído buenos momentos económicos para los habitantes, pero también una violencia que se ensaña contra la población civil. Personas de todo el país, principalmente de Nariño, llegaron al Bajo Putumayo atraídas por la fiebre del petróleo a mediados de los años 60. Con la crisis en la bonanza petrolera, la presencia casi nula del Estado y la llegada de mafias del narcotráfico perseguidas en el norte del país, se disparó la bonanza de la coca. Durante la década de los 80 irrumpen en el departamento grupos guerrilleros, pero son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las que logran consolidarse en la zona hasta hoy. Quien descubrió el potencial cocalero del departamento fue el capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, en 1987. Gacha es responsable de la primera generación de paramilitares en la zona, Macetos y Combos. En 1991, las FARC conformarían el Frente 48 para operar en el estratégico y fronterizo Bajo Putumayo. Este frente expulsó a los primeros paramilitares del departamento e interactuó con la población civil, regulando el negocio de la coca. En 1996 tienen lugar las marchas cocaleras campesinas en todo el Putumayo, el Caquetá y el Guaviare, en contra de las fumigaciones aéreas con glifosato. Reaccionando a las marchas cocaleras, con la excusa de combatir a la guerrilla y con la intención principal de controlar el narcotráfico, a finales de los 90 entra a la zona el Frente Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 9 de enero de 1999, cerca de 150 paramilitares ingresaron a la inspección de El Tigre, municipio del Valle del Guamués. Según la Fiscalía, hubo 28 personas asesinadas y 14 desaparecidas. Meses más tarde, el 7 de noviembre del mismo año, más de 60 hombres atacaron las inspecciones de La Dorada y El Placer para asesinar, según información de la Fiscalía, a 6 personas en La Dorada y 11 en El Placer. 2 eran mujeres y una de ellas se encontraba en embarazo. Como parte de una estrategia de control, los paramilitares montaron una base permanente en la inspección del Placer, convirtiendo en campos de batalla tanto las veredas como los cuerpos de las mujeres. Desde ese día hasta su desmovilización en el año 2006, El Placer, todos sus habitantes y sus proyectos de vida quedaron bajo control paramilitar. Aquí vivíamos feliz, se vivía bien. Llegaron los grupos armados de la FARC. Háganle, repito. Ahí fue donde se empezó a dañar todo, porque ya empezaron a prohibir. Aquí se llenó de sembríos de coca y ahí fue donde entraron ya los paramilitares. Ellos entraron el 7 de noviembre del 99, un domingo, eran como las 7:30 de la mañana. Estábamos tomando el café cuando se encendió una balacera, pero Dios mío, parecía que iban a acabar el pueblo. Tras, los paracos, dijeron.
y echamos a correr con la niña entre los brazos y le tapaba la boca para que no vaya a llorar. Se sentía como que se hubieran regado por todo el pueblo. Cuando disparó uno, dispararon todos y se sonaba ta, 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 por todo lado, por todo lado. Yo sentía que parecía que ya venían atrás de mí, parecía que ya me alcanzaban. Golpeaban la puerta, salgan, hijo, ni sé cuántos, y los iban sacando. Eso escuchaba gritos de la gente que los sacaban. La gente corría, gritaba. 1 hora más o menos duró ese tiroteo. Cuando otra vez. Pero de abajo ya eran los disparos y ya venía el ejército. Después cuando ya llegó la Cruz Roja a recoger los cuerpos, 11 personas inocentes, ahí en toda la cancha los acostaron. Todo el mundo puede ir a ver. Nos fuimos, por lo menos nosotros nos llevaron para la finca y cuando regresamos de allá pues ya los paramilitares ya se habían instalado, ya estaban instalados acá. Y ya de ahí para allá empezó todo un desastre, que acabó el pueblo. La disputa armada entre las FARC, los paramilitares y la fuerza pública se libraba en las veredas aledañas a El Placer, donde la vida de las mujeres y de la población estuvo en un constante límite entre la vida y la muerte. Ahora cuando después comenzaron esos combates tan feos, eso sí era terrible, parecía que ya todo se venía encima. Y uno en vez de a las 5 de la mañana cogerla una niña yo en la espalda y la otra en los brazos, y corro. Cuando no llevaba ni 15 días, cuando otra vez comenzaban esas señores a pelearse. Y corre si no ha corrido. Ya se quedó unos días calmado hasta que hubo lo del último. Mira, a las 5 de la mañana, cuando sonó una bomba, después sonó otra y después sonó otra. Fueron 3 bombas las que sonaron. Cuando nosotros nos levantamos para correr, ya todo esto estaba lleno de guerrilla ya. Señor, eso buscaré, ¿no? Señor, es mi fuerza, mi roca y salvación. La presencia paramilitar en El Placer significó el control de la vida cotidiana de hombres y mujeres. No, eso ya no había ni la gente, las amistades ya no estaban, unos ya habían muerto, otros ya se habían ido. Y me encontré con la sorpresa que los paracos estaban en mi casa. Cuando yo llegué dije, buenas tardes. ¿Y usted quién es? Le dije, yo soy la dueña de este ranchito. ¿Y qué? ¿Te crees mucho? No, le dije, yo no es que me crea mucho porque yo soy la dueña, le dije, y necesito esto porque yo traigo la niña y voy a vivir aquí. Se me vino una rabia y les dije, necesito este rancho, pero ya desocupado. ¿Qué? Dijo, muy alteradita y le dije, no es que esté muy alterada, le dije, sino que las cosas son mías y es que yo las hago respetar. Ahora vamos a recoger, dijo, esa mugrera que tenemos ahí colgada y ya nos vamos. Pero las noches llegaban todas las noches a dormir ahí, todas las santas noches. Todo era minado de paramilitares por un lado por otro y era un miedo salir a veces. Uno salía hasta las 6 de la tarde y ya tenía que estar en la casa desenterrado, porque uno no sabía qué podía pasar. Andaban con esas armas grandísimas y si más grandes se podían colgar, unas más grandes se ponían, ¿no? Eran como que querían causarnos terror a nosotros acá. Era feo andar porque donde uno andaba le preguntaba, ¿usted para dónde va? ¿Y usted de a dónde viene? No, uno no encontraba, como se dice, amistades por la calle, sino solamente esa gente.
Gente va y gente viene, que se encontraba uno, gente amarrada, que la llevaban arrastrada, que la sacaban de noche. Esto era terrible. Y si miraban a algún desconocido, que los amarraban y los tenían 2, 3 días amarrados. Si no había quien vaya a reclamar o a decir que los conocían, pues los mataban. Uno como que ya se vuelve insensible a todo, ¿no? Y uno como que ya se hace a la idea de que cualquier día le va a tocar a uno también. La idea es elaborar un mapa del espacio del placer, donde ubiquemos los lugares emblemáticos, hitos significativos de la historia, digamos, del pueblo, de la historia bajo el conflicto armado, el dominio paramilitar. Vamos contando y vamos pintando. Ese edificio, cuando llegaron los paramilitares, fue tomado como es el de las masacres. Esa era la oficina de ellos. Luego llegó la ley pública, que es la policía, y volvió y tomó el edificio la policía. A estas horas son como los propietarios de eso, la policía. Pero ellos también tenían más casas. Las otras casas aquí, ¿no? Aquí fue una de las casitas que tomaron ellos, una casita de 2 pisos. Era del financiero. Aquí vivía el financiero. Y estas casitas habían sido las que habían sido antes frecuentadas por la guerrilla. O sea, ellos tomaron todo lo que dejó la guerrilla, lo volvieron a tomar todo ellos. Duros fueron, o sea, como 3 meses. Eso fue cruel, la comunidad, porque eso era diario, muertos. Todos los días. No, eso era doloroso. Recuerdo una vez que estábamos en el recreo, pasaba un joven Sarquito. Ese niño se creció, nosotros lo miramos como estudió ahí en la primaria y bajaba atado y lo llevaban. Nos alzaba a mirar y él con los ojos nos suplicaba que pues lo ayudáramos, y nosotros ¿cómo lo ayudábamos? Pues no sabíamos qué hacer. Como a una media hora nos informaron que estaba tirado abajo en la bomba, ¿no? Cuando ya la gente se quejó y todo, que no dejaran los despojos, entonces empezaron a llevarse la gente al río, y el río fue otra zona de fosa común porque allá los tiraron a la mayoría. Ahí en el río pues fue la fosa más grande. O sea, ellos utilizaron una estrategia de cómo llegarle a la comunidad. O sea, como les digo, ellos formaron grupos especiales, específicos. Por ejemplo, había un paramilitar que se dedicaba a lo que era deportes. O había otro que se dedicaba a lo que era lo cultural. Por ejemplo, cuando era diciembre, no era que van a hacer, no. Necesito que esta cuadra hagan esto, esto y esto. Para mañana es tarde. Nos tocó sacar la plata de donde no había, porque tocaba iluminar todo, que esto aquí haya vida, que no se mueran, decía, ¿no? Y hicieron dinosaurios, en otros hicieron velas. Yo creo que ese año fue el más, yo creo que gastamos un poco de kilovatios de energía, porque toda casa debía de estar, o sea, era una orden iluminar todas las casas. Y ese año yo recuerdo que nos dieron, no sé, a cada cuadra o al que ganó una lechona, porque nosotros nos comimos la de los dinosaurios, nos comimos esa lechona, sí. Ahora los grandes lo apodaron rey de reyes y lo llamaron el más grande captador. No se dan cuenta que los pobres somos grandes. Los paramilitares señalaron a algunas mujeres como colaboradoras de las FARC, por ejemplo, por su forma de vestir, sus relaciones familiares y afectivas y por su comportamiento.
Cuando después tuve una noticia que yo tenía un hermano en la guerrilla, peor eran los problemas para mí. Y me decían que los paracos ahora me iban a matar a mí. Y me paraban, me pedían papeles, me detenían. Un día iba a la madrugada, eran las 4 y yo andaba con otra muchacha. Y íbamos con la niña, ellos se levantaron y ¡tas! Dijo, alto ahí, ¿qué es que llevas ahí en ese estómago? No, le dije, estoy en embarazo la niña, ya estoy cerca de tener el bebé. Me dijeron que el estómago que yo cargaba no era de embarazo, que era de mentiras. Entonces me hicieron sacar la camiseta, me hicieron bajar la sudadera hasta por acá y ya me dijeron que sí, que era en embarazo que yo andaba. Es que esta, dijo, la hemos visto en varias partes, dijo, y hay veces que anda, dijo, toda vestida de negro como esos mechudos. Y de ahí me la tenían montada, que porque yo me ponía botas, me ponía sudadera negra en veces y me iba a trabajar al campo. Mujeres queremos, dijo, para que nos vayan a hacer el almuerzo. Por la niña no me preocupe, dijo. Quiso decir pues que la niña me la quitaban y se la llevaban. Pero yo no me dejé, yo no me dejaba, yo no me dejo, es que así vengan ellos, yo no me dejo. ¿Acaso ellos que porque portan un arma, portan un uniforme, yo no voy a tener palabras? Yo también tengo palabras para defenderme. Yo también puedo. Usted parece que tiene más tacada de guerrillera, me dijo. Yo no soy guerrillera, le dije. Soy una persona normal, le dije. Yo no soy de ningún grupo y de ningún grupo me uno, le dije. Ni para allá ni para acá. Y ya la niña iba más grandecita y yo dije, y ahora mi hija tener que vivir esto también. Y ahora... Las jóvenes de El Placer crecieron con la presencia constante de actores armados. Esto implicó que algunas de ellas hayan establecido relaciones sentimentales con integrantes del grupo armado. Cuando los paramilitares estuvieron aquí, tuve la experiencia de tener tres novios de ellos. Entre ellos está uno que es el padre de mi hija, porque tengo una hija. Él ya llevaba como 7 meses molestando detrás de mí, diciéndome que quería algo conmigo. Yo no, con ese señor, no. Porque aparte de eso, él tenía 32 años y yo tenía apenas los 16. Y en una de esas, yo misma fui a donde él, yo lo busqué en una así de rebato y él me dijo que quería que ella fuera la mujer de él y yo le dije que listo. Fue un capricho de mi casa, de salirme de mi casa y ya. Cuando salía él y todo eso, siempre era tomar y eso. Pues estaba en una tomada y eso, y él quería estar conmigo y yo no quería estar con él porque estaba borracho y eso, entonces yo no quería. Entonces él sacó y me dio una bofetada, cachetada. Entonces yo lloraba y yo no me quería dejar nada y me sacó la ropa así a la fuerza, digamos. Y fue esa vez que yo quedé embarazada. Los amigos se les retiran a uno, la gente ya empieza a decir, ay, que yo era esto, que yo era lo otro, que la paraquera, que la no sé qué, que la me encanta, ¿sí? Y todos decían así que era la moza de todos, no decían de él, sino de todos. Cuando yo tenía 2 meses y medio de embarazo, del papá de mi hija se fue. Cuando la niña tenía 1 año y medio, que lo habían matado en un combate por allá en Junín. Y mi hija, pues... hasta ahorita no sabe que el papá fue uno de ellos, ¿sí? Ella sí sabe que tiene su papá, que él ya no existe, que está muerto, pero hasta ahí, no más. Mi hermana, la mayor, se fue con el otro grupo, con las FARC. Ella se fue por allá, pues ella se involucró tanto sentimentalmente con una de esas personas, y se involucró mucho en el tema de ellos. A los 4 años de ella haberse ido, llegó una amenaza de mi hermana que me mandaba a decir que por favor que me retirara de esa gente, porque si no ella misma tendría que venir a matarme a mí. Fue la única vez que hemos hablado con ella. Desde esa vez no hemos vuelto a saber de ella. Muchas mujeres y niñas fueron violadas por los paramilitares.
habían ido a sacar un poco de algunas del colegio, hartas alumnas, me acompañan por allá y ya salgan, y eso pues con hombres armados así son patanes y de todo, así varias muchachitas, había varias muchachas así, no solo alumnas, señoras con marido, con todo me iban llevando. Cuando miramos a mi hija, la miro, ella era una niña que tenía como 11 añitos y ya estaba para entrar a 12. Mi marido todo alborotado, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa con mi hija? Que están llevando a la niña, dijo, a esos controles. ¿Cómo va a creer que una niña diga que salga con esas? ¿Qué cita de los amarillas? Esa está podrida, dijo. ¿Qué? Dijo, si esas todas son unas prostitutas, dijo. Todas están podridas, dijo. Nunca pensamos nosotros que fuera a caer alguno de nuestras familias si lo hicieran trago, como hicieron con mi hija. Según pues eso, mi hija fue violada cuántas veces. Se les antojó con la amenaza de decirle que mataban al papá, y como ella quería tanto al papá, con eso la violaron cada que quería. Nosotros no sabíamos. Y ahora no solo fue ella violada hasta que más quisieron. La enfermaron una y otra vez, le pasaron muchas enfermedades. Les hicieron el examen y decían pues que todas las que salieran mal las iban a matar. Cuando ya nosotros cuando dijo, sí, su hija tiene esto y esto. ¿Cómo así? Pues que a mi marido se le iban las lágrimas. Mi hija lloraba y uno pues que ya no había. Entonces yo le dije a mi marido, le dije, saquemos a la niña, le dije, saquémosla. Entonces ella se libró de las garras de ellos. Ahora ella ya tiene una niñita. Gracias a Dios, pues al menos consiguió un marido. Y ella le ha contado a él que ella fue abusada y todo, pero pues él que le dice tranquila, no se preocupe, tranquila. Usted no se desespere, que eso no fue solo para usted, que eso fue para mucha gente que fue muy maltratada. En estos años aumentó la prostitución en el placer. Las trabajadoras sexuales fueron víctimas de regulaciones y castigos como control sanitario, amenazas, humillaciones públicas, torturas, desapariciones y muchas veces hasta su asesinato por ser señaladas como portadoras de enfermedades de transmisión sexual. Recuerdo tanto que decían que cuidaran a las niñas, no sé, pues hay comentarios que dicen que hubieron niñas violadas, no sé, ahí sí no sé, sino porque yo recuerdo que uno de los comandantes decía que para ellos no hacerle daño a las niñas, a la población de mujeres, ellos iban a traer sus propios prostíbulos. Hasta aquí esto se convirtió Era un solo bar, pero era gigante. En un prostíbulo. Aquí llegaban muchas muchachas. Ellos las obligaban a tener control de enfermedades de transmisión sexual permanentes. Y a la que llegaba sin el control, sencillamente la dejaban en el monte y la mataban. Aquí había otro bar, ¿no? Estos eran bares. ¿Viste con este? Lo marcaste todo. Pero eran dos. Sí, pero no juntos. Un muchacho que tenían ellos que le decían el manzano. Él era el hormiga encargado de recoger para unas 70 mujeres más o menos. Y en una época me decían que yo les consiguiera otros carros, la mía y otros carros. Y lo que más pudiéramos le echábamos acá carros. Y eso era por allí, para el lado de Alto Palmira, por allá. Lo que siempre la sacaban era cuando se portaban mal, que era que le sacaban la barra la calle. Recogían basura y un letrerito atrás. Y un letrerito atrás porque era que la sacaban. Durante este periodo, en el placer, varias mujeres fueron recluidas, torturadas y esclavizadas sexualmente por el Frente Sur Putumayo de las AUC. Estoy aquí para contar
la historia de otra mujer, de una mujer que no puede dar su testimonio por la violencia. Y es una mujer que se casó a los 16 años con un hombre mayor y tuvieron 3 hijos. Ella vivía feliz y tranquila hasta un día que llegaron los paramilitares y la mandan a llamar. Y le dijeron que si ella quería ver a su familia viva, que tenía que irse con ellos. Se la llevan ante un comandante y el comandante la viola. Se la llevaron para el placer, la metieron en una casa a donde ellos podían hacer todo lo que querían hacer con ella. Era una casa a donde vivían solo mujeres de entre 15 y 27 años. Había una señora que era adulta, era la única que salía a hacer los mandados, digamos así, porque a las muchachas no las dejaban salir para nada. La casa tenía un solar grande, tenía un hueco a donde metían todos los muertos. Las amenazaban y les decían todo lo que tenían que hacer, lo que ellos les dijeran, y si no, que iban a dar allá ese hueco. Solamente lo que hacían ellas ahí eran lavar la ropa de ellas, la de los señores, ver televisión, y a las 8 de la noche iban a los cuartos a esperar los tipos para mirar qué era lo que venían a hacer con ellas. Las amenazaban, tenían relación sexual, y ella sentía que ella se encontraba allá, era como por proteger la familia. Un día le pasó a ella que llegaron 3 paramilitares y ya usaron todos 3 al tiempo de ella. Sí, ya ella no se aguantaba más, el cuerpo no se le aguantaba, la cabeza, ni la vida de ella era para más, sino que se tenía que ir de ahí. Ella salió como con los ojos cerrados donde ella iba, con tal de no ver nada, sino ver solamente a donde ella iba a llegar, ante un familiar. Y llegó a Nariño. Ella pensó que la iban a recibir bien. Mentiras, la recibieron diciéndole que ella era la mujer de un paraco. Para ella fue muy duro al sentirse de que le dijeran que ella era la mujer de un paraco. A los 8 días de que ella se escapó, se le llevaron al hermano. Lo desaparecieron. Para ella eso es muy duro en los momentos que ella volvió a donde la familia, porque ella se siente muy incriminada por el esposo, porque cuando va a tener las relaciones sexuales con el esposo la maltrata, la coge con mucha fuerza, con muchas potencias, porque le dice que eso es lo que ella se fue a buscar con los paramilitares. A pesar del miedo, muchas personas resistieron a la violencia armada. Algunas incluso mediaron ante los paramilitares para intentar salvar vidas. Cuando habían masacres, los muertos llegaban y ellos los tendían. Si eran guerrilleros, los hacían, fuera de que venían destrozados, los acababan de destrozar ahí al frente, y los niños todo lo observaban. Entonces en ese tiempo nosotros le pedimos a la abuela, que ella era la única que tenía valor de ir. La gente era doña Meni, vaya y dígales o haga esto. Entonces no, pues abuela, colabórenos y dígales que pues sean más humanos, que no queremos que los niños miren esa crudeza de la guerra. Entonces ella se fue, habló con los que estaban ahí en el edificio. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando había masacre, los subían en camionetas y ya los iban a dejar acá al cementerio. Ellos tenían un hueco y ahí los dejaban. Que ella no le importaba morirse, o sea, no, a mí nadie me va a matar, yo sé que nadie me va a matar a mí. Hay gente que pues por ganarse un pesito se sale de los parámetros que ellos ponen y los cogían y no, muerte. Entonces ella ya corría, se llevaba a los 2 hijitos del brazo, la echaba atrás a la esposa, vea, mire, ¿cómo va a dejar huérfanos a esos niños? Yo le prometo que este señor no vuelva a hacer eso, por favor, colabóreme, no deje a esta familia huérfana. Y pues se solucionaba ese problema. Algunos, no todos los pudo solucionar. Ha sido galardonada por Confamiliar, quien le ha otorgado el título de La Mujer Cafam Putumayo, año 2001. Entonces yo creo que eso hace que a ella la respeten y se la tome como esa persona líder de la comunidad. El 1 de marzo de 2006, 504 integrantes del Frente Sur Putumayo de las AUC se desmovilizaron colectivamente. El Frente 48 de las FARC sigue actuando en la zona y una nueva generación de paramilitares hace presencia en el territorio.
La ocupación paramilitar y el conflicto armado en general han dejado profundas huellas en la vida de hombres y mujeres. Sin embargo, permanecen resistencias individuales y colectivas al conflicto. Por ejemplo, vienen participando en procesos comunitarios o han recogido imágenes y objetos que conservan la memoria del conflicto armado y de las experiencias vividas para evitar que se repitan en el futuro. En medio de la violencia, la comunidad sigue adelante, construyendo alternativas de vida. Ya saben quiénes llegaron, los de la profecía, los del 2012, Blanco y el Rocapola. Hey, pa' que lloren. Ajá, ¿cómo? Hey, muerte, caídas de personas inocentes, envidia de almas incoherentes. De esto está lleno mi sociedad. Hey.